Hola, soy Agustín Besteiro, del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana, y les voy a hablar de mi trabajo con Diego Rial, que es existencia de soluciones de tipo Peregrine en ecuaciones fraccionarias de reacción-difusión. Vamos a empezar con la introducción. Lo que vamos a hacer es estudiar el buen planteo de la ecuación de reacción-difusión no autónoma, fraccionaria, es decir, con laplaciano fraccionario, con funciones con valores en espacios de Banach, y nuestra herramienta principal va a ser el método de splitting temporal. Y vamos a estar trabajando con funciones uniformemente continuas. Entonces acá tenemos la ecuación de reacción-difusión con el laplaciano fraccionario y una no linealidad f que va a depender tanto de la función u como del tiempo t. Entonces acá tenemos lo que decíamos, U está en un Banach Z, X pertenece a Rn, tenemos la variable temporal, sigma es un número que acompaña al laplaciano fraccionario, beta es la potencia del laplaciano y luego tenemos f, la función que depende del tiempo y de la función U, y como decíamos z, un espacio de Banach. Ahora, el buen planteo local lo vamos a hacer para un subconjunto de las funciones uniformemente continuas, que son estas funciones de tipo Peregrine que ahora vamos a describir. Estas soluciones de tipo Peregrine fueron introducidas por el mismo Peregrine para la ecuación de Schrödinger. Se lo conocen como Peregrine solitons o solitones de Peregrine. Para nosotros, en nuestra descripción, van a ser suma directa de funciones periódicas y funciones que tienden a cero en el infinito. Acá vamos a dar un ejemplo, que es el ejemplo específico que da Peregrine originalmente en su paper, donde podemos ver que es 1 menos algo por e a la i kx menos omega t. La parte del 1 es lo que hace que sea periódico y la otra parte es lo que hace que tienda a cero, ¿no? Son las dos partes de la suma directa. Estas soluciones tienen aplicaciones en hidrodinámica y en fibras ópticas. Específicamente hablamos para la ecuación de Schrödinger. Acá podemos ver en general cómo es la gráfica de este tipo de soluciones. Acá tenemos la variable temporal y acá la variable espacial. Si fijamos, por ejemplo, la variable temporal, tenemos que la parte espacial tiene esta forma, con estos dos pozos que se pueden ver acá y acá en la gráfica tridimensional. Y también tenemos lo mismo fijando la parte espacial. Pero lo más interesante es que en las aplicaciones específicas acá de fibras ópticas, uno puede ver cómo se reproduce la misma forma que tiene la función teórica. Bueno, nuestra principal herramienta es el método de splitting. Y el método de splitting lo que va a hacer es dividir nuestra ecuación en dos. Vamos a tener la ecuación lineal asociada a nuestro operador, que va a ser el laplaciano fraccionario, y por otro lado vamos a tener otra ecuación que va a estar asociada a la no linealidad, es decir, asociada a la f que depende del tiempo y de la función u. Como decíamos, en nuestro caso, el operador a es el laplaciano fraccionario con el sigma también. Ahora, cuando hablamos del laplaciano fraccionario, podemos tener varias definiciones, como por ejemplo la que depende de la transformada de Fourier, partiendo de una función en el espacio de Schwarz. De esta forma, obteniendo un laplaciano fraccionario que sale del espacio de Schwarz hacia el infinito. Pero nosotros vamos a estar trabajando con las uniformemente continuas y por lo tanto vamos a utilizar una definición del laplaciano fraccionario asociado a un semigrupo. Para crear el semigrupo vamos a usar este lema que es consecuencia de la fórmula de Levi-Quinchín, que nos dice que si tenemos una función g de beta
que está en C0, es decir, en las funciones que tienden a 0 cuando x tiende a infinito, tal que su transformada de Fourier tiene esta forma, e a la menos gamma en módulo elevado a 2 beta. Entonces uno tiene que esta g de beta va a ser positiva, integrable, y su integral en RD va a ser igual a 1. Este lema es clave para poder definir la función de Green que va a estar asociada al semigrupo del laplaciano fraccionario. Esa función de Green va a ser g mayúscula sigma beta, así lo vamos a anotar, y va a depender de g minúscula. ¿Qué propiedades cumple la función de Green? Primero, es estrictamente positiva, está en L1 y su integral en RD es igual a 1, cumple una propiedad de tipo semigrupo y lo más importante es solución de la ecuación lineal. Ahora, a partir de esta función de Green nos armamos el semigrupo y además uno puede demostrar que este semigrupo es contractivo. Eso es lo que tiene que ver con la parte lineal. Si solo nos importa la parte no lineal, entonces uno tiene un resultado que nos dice que si la f que tenemos es una función localmente Lipschitz, entonces vamos a tener una solución única del problema no lineal, en este caso integral, y tenemos un tiempo de existencia de estrella que depende del tiempo inicial, de la condición inicial, y vamos a tener un intervalo de existencia. Además vamos a definir una función n, que es el flujo generado por la ecuación no lineal. Esto lo que significa es que cuando tengamos el método de splitting vamos a poder avanzar un tiempo con la parte lineal usando el semigrupo y otro tiempo con la parte no lineal usando esta función n. Entonces en la siguiente parte vamos a contar sobre este método de splitting que es clave, es nuestra herramienta principal para después poder demostrar la existencia de soluciones en el espacio de Peregrine. Entonces, como dijimos al principio, nos interesa atacar las ecuaciones integrales, no las diferenciales, porque nuestro espacio es el de las uniformemente continuas. Entonces, vamos a tener, por un lado, la ecuación integral lineal asociada al semigrupo y por otro lado, la ecuación no lineal asociada a esta n que definimos recién. Ahora, para que todo esto funcione bien, vamos a necesitar una ecuación diferencial aproximada, la vamos a llamar de esa forma, que lo que va a hacer es ir saltando en cada intervalo de tiempo de la parte lineal a la parte no lineal. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero que hacemos es definir este alfa t, esta función periódica que va a valer 2 y 0 alternadamente. Acá lo definimos en general para un intervalo k más un medio que valga 2 y de k menos un medio acá valga 0. A su vez, vamos a tomar en cuenta un h positivo y definimos alfa h como alfa de t sobre h. Entonces, en el fondo es lo mismo, pero ahora la función es h periódica. Cada vez que pasa un intervalo h, se repite esto de ser 2 y 0. Y esto es importante porque uno va a querer que la parte que valga 2 evolucione con alguna parte de la ecuación, como puede ser la lineal, y que cuando valga 0 evolucione la ecuación con la parte no lineal nada más. Y la idea es que el método de splitting, cuando h tiende a 0, nuestra solución aproximada, que va alternando las dos ecuaciones lineal y no lineal, tienda a la solución de lo que llamamos la ecuación original de reacción-difusión fraccionaria.
A partir de este alfa h de t definimos tau h, que es la integral entre t' y t de alfa h de t. Y esto va a ser esta función escalonada que cuando alfa h de t valga 2 crece y luego cuando vale 0 se queda fijo. Ahora, lo importante que podemos ver en este gráfico es que tenemos una recta diagonal en gris que representa la evolución de la ecuación original. Y podemos ver que si tenemos un intervalo de t' a t' más h, la función escalonada y la función gris llegan al mismo lugar, y que sería h. Y eso es importante porque significa que a pesar de que, por ejemplo, solo a la parte lineal le doy la mitad de evolución, hago que se acelere lo suficiente como para que después de un intervalo h lleguen al mismo lugar, y entonces evoluciona de alguna forma lo mismo la ecuación aproximada que la ecuación original. A partir de este tau h vamos a definir el propagador SH. SH de tt' es S de tau h t', y va a ser responsable de la evolución lineal. ¿Qué propiedades satisface este SH? SH de tt es la identidad, cumple una propiedad de tipo semigrupo. Vamos a poder acotar la norma de SH, y esta cota va a ser parecida a la que uno tiene para un semigrupo, excepto por este 2, que este 2 va a estar asociado a esta aceleración que tenemos en la evolución. Tenemos que la aplicación de tt' sh tt', es continua, y la derivada va a estar partida por esta cuestión de que solo estamos evolucionando con el semigrupo la mitad de un intervalo, la otra mitad va a evolucionar la parte no lineal, por eso tenemos esta partición. Entonces con este propagador y con el alfa h de t podemos definir la ecuación aproximada, que va a ser esta que tenemos acá, donde aparece el alfa h de t, el a para nosotros va a ser el laplaciano fraccionario con el sigma, y vuelve a aparecer de este lado el alfa h de t, porque de esta forma cuando valga alfa h de t 2, acá esto va a ser 0, queda solo la parte lineal, y si es 0 se va la parte lineal y queda solo la parte no lineal. Pero es cierto que nosotros no vamos a trabajar con la ecuación diferencial, sino con la ecuación integral. Por lo tanto, vamos a tener una versión integral donde aparece el propagador, pero se va a cumplir lo mismo. Vamos a poder evolucionar con la parte lineal en la mitad de un intervalo y con la parte no lineal con la mitad del otro intervalo. Uno puede demostrar que tiene existencia local usando los mismos métodos clásicos que pueden verse en el libro de Cazenave, por ejemplo. Uno puede demostrar también que efectivamente esa ecuación integral, según el intervalo que uno esté tomando, uno en realidad solo va a estar evolucionando con la ecuación lineal o con la ecuación no lineal, siempre seleccionando los intervalos, ¿no? Y acá estamos haciendo la referencia, por un lado, del semigrupo original de la ecuación de la acción difusión fraccionaria, y por otro lado tenemos el flujo de la ecuación no lineal que habíamos definido antes. Nada más que acá está asociado a 2f por este 2 que acelera la evolución. Y tenemos un teorema de convergencia. Esto es que la solución UH de nuestra ecuación aproximada que dijimos recién, cuando los intervalos h tienden a 0, entonces eh, esta solución converge a la solución de la ecuación original. Esto le da de alguna forma legitimidad a la solución aproximada a poder particionar la ecuación en dos y poder trabajar por separado. Voy a poder tener dos problemas más sencillos que uno más complicado, que es la ecuación original. Como comentario agregamos que esto es una extensión de un teorema
de un artículo de Diego Rial, Mariano de Leo y Constanza Sánchez de la Vega, donde generalizamos nada más al caso no autónomo. Entonces ahora vamos a ir específico a las soluciones de tipo Peregrine. ¿Cómo usamos el método de splitting para encontrar buen planteo en ese espacio? Empezamos con definiciones. Si nosotros tenemos un conjunto gamma 1 gamma q de q vectores linealmente independientes en RD y gamma es el conjunto generado por estos vectores, entonces definimos una función gamma periódica si u de x más gamma es igual a u de x con gamma en este conjunto generado. A partir de ahí, como notación, definimos el conjunto de funciones gamma periódicas dentro de las uniformemente continuas como cu de RD sobre gamma hacia z. A su vez también definimos el conjunto suma directa entre las gamma periódicas y las que tienden a cero cuando x tiende a infinito. Y se puede demostrar que todos estos espacios son cerrados. No solo las gamma periódicas y las que tienden a cero, sino también la suma directa. Eso es muy importante porque cuando apliquemos el método de splitting necesitamos que la convergencia tenga sentido. Entonces, que sean conjuntos cerrados, nos aseguramos que si las soluciones de la ecuación aproximada estaban en ese espacio, entonces cuando uno haga la convergencia, el conjunto cerrado entonces se mantiene en ese mismo espacio. Ahora, entonces, vamos a analizar qué pasa por un lado con las funciones gamma periódicas y después, aparte, qué pasa con las funciones que tienden a cero. Si nosotros planteamos el problema con la condición inicial en el espacio de las gamma periódicas, entonces nosotros vamos a tener solución en ese mismo espacio. Si U0 está en las gamma periódicas, entonces U de t, solución de la ecuación de reacción-difusión completa, también va a estar en las gamma periódicas. Ahora, si uno trata de hacer lo mismo con la parte que tiende a cero, ya es distinto. Ahí vamos a hacer uso del método de splitting. Solo tomamos la ecuación lineal. Si la condición inicial está en C0, en las que tienden a cero, entonces si solo tomamos la parte lineal, se va a mantener en ese mismo espacio. Ahora, lo mismo no podemos asegurarlo para la parte no lineal, solo la ecuación no lineal. Lo que vamos a poder decir es que si uno tiene dos funciones uniformemente continuas en ese espacio, U0 y U0 monio, y las restamos, si eso está en C0, entonces la resta de las evoluciones también va a estar en C0. Esto es menos que poder decir lo que dijimos tanto en este lema como en este teorema, pero va a ser suficiente para asegurarnos que la solución va a estar en la suma directa. Entonces ahora vamos a tomar este lema de la parte lineal y este lema de la parte no lineal para C0, lo juntamos para decir que si uno tiene que U0 menos U0 monio está en C0, teniendo estas dos en las uniformemente continuas, entonces uno tiene asegurado que la resta de las evoluciones también va a estar en C0. Y acá lo que hicimos es juntar la parte lineal y la parte no lineal. Eso lo tenemos asegurado usando el método de splitting. Ahora, nos falta juntar la parte periódica con la parte que tiende a cero. Eso es lo que tenemos en el teorema más importante, que es que si nosotros tenemos la condición inicial en la suma directa, entonces la solución de la ecuación integral original también va a estar en la suma directa. Y tenemos más información. Si la condición inicial la particionamos como suma de algo en las periódicas más algo que tiende a cero, entonces la solución u de t la podemos particionar también, pero solo la parte periódica es la que se va a mantener
en el mismo espacio. Es decir, BT es gama periódica con dato inicial B0, que es gama periódica, pero WT no. WT es esto que vemos acá, se escribe de esta forma. W0 está en C0, pero acá podemos ver que la parte no lineal se escribe con el BDT. Se metió la parte periódica en la evolución de la parte que tiende a cero. Y eso es la información extra que pudimos obtener. Acá podemos ver en un ejemplo, si tomamos la solución que vimos al principio de Peregrine y escribimos una parte periódica y otra parte que tiende a cero, entonces uno puede asegurar que si toma la parte de la condición inicial, que es periódica, la evolución también va a ser periódica. Pero si tomamos la parte de la condición inicial, que tiende a cero, no tenemos para nada asegurado que la evolución vaya a estar en C0, que tienda a cero. Eso no lo vamos a tener asegurado. Vale la pena aclarar, esto es para Schrödinger. Nosotros encontramos un problema de tipo reacción-difusión en donde pudimos encontrar soluciones de tipo Peregrine. Por lo tanto, no es solo teórico, sino que también tenemos ejemplos específicos, como en este caso que depende de una función que aparece la tangente hiperbólica y una raíz cuadrada. Finalmente damos las referencias, están los métodos de splitting desarrollados por Diego Rial, Mariano de Leo, Juan Pablo Borna y Constanza Sánchez de la Vega, tanto para ecuaciones de tipo reacción-difusión como para Schrödinger, el paper original de Peregrine y nuestro trabajo con Diego Rial. Muchas gracias.